La historia clínica, su definición, contenido y sus usos. El derecho de acceso a tu historia. El informe de alta y otra documentación clínica. La segunda parte de la Ley Básica de Autonomía del Paciente se refiere a todo ello desde el artículo 14 al 23. Pero, ¿qué es la historia clínica? Se trata de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y demás profesionales que han intervenido en ellos. Por ejemplo, regula la idea de que cuando hay con fines epidemiológicos o causas judiciales, etcétera, pues estas instancias, pues los representantes o los organismos encargados de la salud pública o los organismos judiciales tienen posibilidad de acceder al contenido de la historia clínica. Yo creo que esto es importante conocerlo. Pero también es importante conocer que posibilidad de acceso a los contenidos de la historia clínica de un paciente no es ilimitado. Es decir, es una práctica muy frecuente en muchos hospitales, en muchos centros, ¿no?, que cuando viene una solicitud de una historia clínica, la práctica más habitual es, estoy hablando de la historia en papel, es coger la historia clínica entera, meterla en un sobre y enviarla directamente al juzgado. Bueno, esto es una práctica que es cuestionable, hacerlo así. ¿Por qué? Porque cuando solicita un juez información clínica sobre un paciente, él también tiene que saber que tanto por parte de la organización como por parte de los profesionales hay una obligación de custodia, hay una obligación, utilizando el término antiguo, de secreto de determinados datos. Y por lo tanto no tiene sentido revelar determinados datos que a un juez, y sobre todo a las partes implicadas en un juicio, no les aporta nada, y lo único que puede estar haciendo es divulgando o dando a conocer una información que tiene carácter confidencial, como es la información sanitaria. Es decir, el hecho de que una mujer, por ejemplo, haya tenido una interrupción voluntaria del embarazo, es una información que seguramente es irrelevante, hace 20 años o hace 15 años es irrelevante a efecto de un juicio por un caso de un accidente de tráfico, ¿no? También es importante conocer los usos de la historia clínica. Los pacientes tenemos derecho a acceder a la documentación de la historia clínica y obtener copia de los datos que figuran en ella. Un derecho que puede ejercerse también por un representante debidamente acreditado. A veces esto se ha hecho sinónimo de derecho a tener una fotocopia de la historia clínica, pero esto no es necesariamente así. Es decir, las organizaciones, los hospitales, o quizá el Servicio Andaluz de Salud, o a quien corresponda, quizá debería establecer un protocolo, un mecanismo, para saber cómo se debe facilitar este derecho de acceso a los usuarios al contenido de su historia clínica sin que necesariamente signifique derecho a la fotocopia de la historia clínica, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Pues porque este mismo artículo establece algunos límites al acceso por parte de los pacientes a los contenidos de su historia clínica. ¿Cuáles son estos límites recogidos en el artículo 18 de la ley? Por ejemplo, dice este artículo que los usuarios no tienen derecho a conocer datos datos de su propia historia cuando puedan comprometer a terceros, cuando puedan producir un daño potencial a terceros. Un ejemplo, yo soy médico de familia, como médico de familia yo puedo estar atendiendo a un matrimonio de los cuales uno de los cónyuges tiene un problema de alcoholismo. Y en un momento determinado viene a mi consulta el otro cónyuge a decirme: mire, usted le está diciendo mi esposo, mi esposa, que no está bebiendo, pero esto no es así. Y yo registro en la historia clínica, ha acudido el cónyuge de mi paciente o de este paciente, ha acudido de su cónyuge a la consulta y me ha dicho que el paciente sigue viviendo. Claro, si este dato luego es conocido por la otra persona, pues esto puede significar un perjuicio importante. Por lo tanto, este tipo de datos no forman parte del derecho de acceso a la historia clínica por parte de los usuarios, ¿no? Y hay otro comentario que aparece en este artículo, que como se puede ver tiene mucha enjundia, que es lo que se llama el derecho a las anotaciones, el derecho a que los profesionales no den a conocer lo que ellos llaman las anotaciones subjetivas.